con los jóvenes lo que veo es que hay una falta de referencias muy grande, porque es muy fácil, de hecho a mí me pasa, yo creo que nos pasa a todos, confundir fama o influencia en redes, etcétera, con éxito o con la línea a seguir o con referencias, y no tiene nada que ver. O sea, me refiero, hay un montón de gente que está en las calles, que está hoy trabajando en X sitio, un montón de emprendedores, autónomos, funcionarios, gente que son absolutos referentes, o sea, pero auténticos líderes, o sea, referencias absolutas, unos putos cracks, unas cracks. Y luego hay gente en redes que tienen cientos de miles de seguidores, cientos de miles de gente que les sigue, que le comenta, que le tal, y son absolutos gañanes. Creo que el sistema político es un sistema fallido. O sea, yo lo que pienso es que en España el sistema como tal no funciona, o sea, muy sencillo. Es un sistema que está hecho, está corrupto y viciado por sí, es un sistema perverso, y es un sistema que no es meritocrático. Entonces, desde un punto de vista constructivo, como tú decías antes, sin ponerse a rajar o a chismear de izquierdas, derechas, el problema es que no llegan los más preparados, no es un sistema donde los más preparados, las más preparadas gobiernan, que es lo que tendría que pasar, ¿no? Es decir, que al final nuestros ministros de educación, nuestros ministros en general, sean personas ultra preparadas, con una experiencia muy clara en esa temática súper destacada, para liderar la gestión, porque al final es como una empresa, o sea, un gobierno, un país es una empresa. Al final el sistema educativo fue creado de una forma muy clara para de alguna manera adoctrinar a la gente a trabajar en las fábricas. Este es el origen del sistema educativo tradicional. Sí que tendría una parte, pues, de alfabetizar a la población, eso está bien, pero luego ya era una parte de poder que la gente tuviera ya desde pequeños una disciplina orientada al trabajo en las fábricas. El tema educación también lo veo preocupante. De hecho, bueno, yo creo que iniciativas como la tuya y otras muchas que han ido saliendo y saldrán es una respuesta natural al quiebre del sistema educativo tradicional, que ya ha quebrado. O sea, la gente tiene que entender lo que mucha gente ya sabe. Supongo que además la gente que verá este podcast, pues porque precisamente la gente fuera del sistema ya lo tiene claro, pero que al final el sistema educativo fue creado de una forma muy clara para de alguna manera adoctrinar a la gente a trabajar en las fábricas. Este es el origen del sistema educativo tradicional. Sí que tendría una parte, pues, de alfabetizar a la población, eso está bien, pero luego ya era una parte de poder que la gente tuviera ya desde pequeños una disciplina orientada al trabajo en las fábricas. Que no es que esté mal, en aquella época era el modo de vida, o sea, es decir, aspirar a eso pues era quizás la forma de que pudieras traer pan a casa. Luego, pues la etapa del 1950 en adelante, pues ya era una oportunidad realmente. Quienes estudiaban en la universidad eran los mejores y eran los que realmente disfrutaban de carreras luego con muchas más posibilidades. Hoy ya no, tú lo hablabas antes y es verdad. Hoy las profesiones cambian más rápido que nunca, la tecnología, los cambios generacionales son cada meses, entonces claro, lo que se enseña, la forma de enseñar y educar ya ha cambiado completamente. Hoy un chaval en YouTube aprende muchísimo más que en un mes, que en un año o 2 años de carrera, a lo mejor con profesores a clases que ni van, porque le van a poner, yo por ejemplo, yo me acuerdo siempre, es algo que me parecía absolutamente inservible. Yo no iba a una clase de Derecho y sacaba muy buenas notas en Derecho. ¿Por qué? Era una pérdida de tiempo estar en una clase donde el profesor me estaba leyendo unas hojas del libro que yo podía aprovechar ese tiempo para estudiarme esas mismas hojas del libro, yo que iban a caer en el examen. O sea, es absolutamente, totalmente incoherente, no tiene sentido. O la palabra no es incoherente, es improductivo. Entonces yo creo que el sistema de educación como tal depende también de la política, porque una parte, lo hablamos antes, es inevitable, pero cada vez vamos a ver más padres que van a formar a sus chavales en cursos online, el e-learning ha crecido una barbaridad, escuelas de educación alternativa, etc. Porque lo que tú al final vas a valorar hoy en día y las aptitudes más importantes son soft skills. Es así, o sea, es decir, tú lo que vas a valorar... se aprende. Claro, tú lo que vas a valorar hoy más en una persona es capacidad de trabajo, capacidad de esfuerzo, capacidad de empatía, capacidad relacional, capacidad comunicativa, cómo se expresa, capacidad de venta, capacidad de persuasión, capacidad de trabajo en equipo. Entonces, en base a eso, esa persona no es para emprender esto, es para trabajar en una empresa. O sea, tú vas a una empresa y lo demás lo vas a poder aprender. A ver, sí que es verdad que hay profesiones como médico, ¿no? Y siempre lo pongo y me viene a la cabeza cuando se hablan en estos términos,
que tienes que tener una formación profunda Sí. a que tú no dejarías que cualquiera te metiera mano sin una determinada Claro, titulación. hay algunas profesiones que sí, pero también es verdad que hoy pues ya vemos máquinas y robots que empiezan a operar con muchísima más precisión que cirujanos, vemos discursos y contratos y alegaciones hechos por inteligencia artificial mejores que muchos bufetes de abogados. O sea, cuidado con esto, porque sí, pero igual luego vamos a ir a un punto donde ya igual pues hay más robots operando y más robots Claro, haciendo... yo creo que todo esto forma parte de, y si ya nos ponemos desde un punto de vista un poco más espiritual, ¿no? Forma parte de ese todo, de ese universo cuántico que tanto se habla en determinados ámbitos, forma parte de nuestra base de conocimiento. Es decir, hay determinadas profesiones que por mucho que sean muy especializadas, como medicina, matemáticas, ingenierías, ¿no? Todo eso forma parte de nuestra base de conocimiento. Ya son cosas que hemos descubierto y se saben. Y ahora gracias a la inteligencia artificial las podemos incorporar. Y gracias a esa incorporación hay mucho trabajo que lo pueden hacer máquinas y robots. Sí, luego, por ejemplo, sí que creo, por ejemplo, yo ahora digo, la gente a veces me dice, no, el sistema, veo a algunos jóvenes, el sistema educativo no vale para nada. No, perdona, a ver, sí, o sea, no todo es blanco-negro, ¿sabes? Yo qué sé, yo haber estudiado Derecho, pues me ha dado una capacidad de comprensión importante, porque los tochos que te tienes que comer son impresionantes y la capacidad de estudio es importante, sobre todo por la parte de comprensión, pero sí que es verdad que tiene que tener una complementación, o sea, tiene que ser el sistema, debería ser mucho más práctico. Y yo creo que aquellos padres y aquellos jóvenes que entiendan esto se comen o sea, ya no, porque además ya no es meritocrático. O sea, hoy estudiar en la universidad estudia todo el mundo. Ya no tiene prestigio. O sea, es un tema, y cuidado, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que a pesar de que me encantó estudiar Derecho y todo, reflexiono y digo, hostia, si yo hubiera empezado con 14 o con 15 años, teniendo ya claro que mis habilidades son comunicación y conectar con gente, y hubiese desarrollado mi proyecto o mi profesión desde ahí, imagínate. Claro, pues esas cosas se pueden dar con un tipo de educación diferente a la que tenemos. Exacto. Yo siempre me imagino esa clase en la que hay, bueno, es una fábula, ¿no? Una viñeta, en la que está un búho, ¿no? El típico búho dando clase, que es el profesor, y luego hay un elefante, un mono, un oso, ¿no? Una serpiente, un delfín. Hay diferentes animales, cada uno tiene unas habilidades y unas condiciones, ¿no? Entonces, a cada uno se nos dan bien determinadas cosas, tenemos unos talentos innatos, como tú has dicho, que se pueden fomentar y que hay que intentar descubrirlos, pero nos cortan a todos por el mismo patrón y tampoco se presta mucha atención a las individualidades, porque el sistema no lo puede soportar conforme está No, diseñado. y no es controlable, o sea, es decir, o aparentemente no es controlable a priori. Entonces, eso es un poco por comentar así por encima superficialmente el tema del sistema. También creo, el sistema más que esté viciado, yo creo que es la palabra, o sea, el sistema político sería, el resumen es, está viciado y perverso, corrupto. El sistema educativo, en mi opinión, está desactualizado y desfasado. Yo creo que abandonado. Y abandonado también. Los profesores no tienen, por ejemplo, no pueden actuar. Un buen profesor no actúa, porque no puede actuar porque tiene que seguir entonces ya están cortados de pies y manos, no pueden hacer nada. Entonces, y además también, y lo apunto para que también, bueno, lo conozcas, que el sistema que tenemos no es un sistema que genere profesores vocacionales. Esa es otra. Y la profesión de la educación, o sea, la profesión del profesor es la más importante del mundo. Un profesor puede tocar el corazón de un niño y hacerle soñar. Todos recordamos esos profesores que nos han cambiado la vida. ¿Cuántos recuerdas tú? Muy pocos, porque normalmente son muy pocos los buenos y casi siempre son jóvenes, porque son los que al principio tienen toda esa ilusión y pasión. Con el tiempo, pues ya tenemos también el recuerdo de la típica profesor chocho, claro, chochea porque ya es 40 años haciendo lo mismo. Entonces petas. Entonces, ¿quiénes son los nuevos profesores hoy en día? Pues eso, los Sergio Beguería, tú estás haciendo, pongo por poner ejemplos, pero son los nuevos profesores. Yo entiendo yo es que lo entiendo, que un chaval de 15 años vea a Sergio Beguería o vea a cualquier chaval de estos que la está petando y que son buenos en su trabajo, que enseñan a hacer una habilidad que tiene futuro, claramente tiene futuro. Y que no es una asignatura hoy en día. Y que no es una asignatura, y entiendo que ese chaval coja y le diga a sus padres, tío, pues me quiero comprar el curso de este tío. Y diga, no, pero es que ese curso vale 3.000 pavos. Ya, pero es que la educación es muchísimo más cara. O sea, es decir, a mí estudiar en Santiago le valía a mis padres una pasta al año.
Y era una universidad pública. Bueno, pero entre pagas el piso, la matrícula, no sé qué, la estancia, al final estás pagando 4 o 5 mil pavos al año, perfectamente. Sí, sí. Multiplicado por 4 años son 20.000 pavos. Y este tío, hombre, hay mucho humo y mucha tal, pero quiero decir que luego yo entiendo que los chavales vean a estos, es lo que hemos hablado antes, que la parte de la formación, el e-learning, todo, para mí solo es la punta del iceberg. O sea, creo que va a venir una masa inmensa de gente que va a empezar a enseñar sus habilidades y sus conocimientos, y son los nuevos, es la nueva educación. Claro. O sea, la nueva educación está naciendo ya, la gente lo ve o no lo ve, pero el nuevo sistema educativo es totalmente, es muy bonito en realidad. Es la clase esa de peces, lo que dices, que lo decía Albert Einstein, si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, pues pasará toda su vida pensando que es imbécil. Esa clase de serpientes, leones, tal, ya está, lo tienes en internet.